Hola, bienvenidos a una edición más de este programa del canal de YouTube Reflexionando con Alberto Olvera, un servidor. En este programa de YouTube hemos venido reflexionando sobre los problemas globales que padece hoy día el mundo, especialmente la amenaza que representa Donald Trump, pero también hemos hablado y mucho sobre los problemas nacionales. En esta edición quisiera reiterar uno de los problemas que realmente son centrales de resolver en México y que aparecen como intratables, irresolubles y retos inmensos para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Me refiero a la violencia criminal. Acaban de suceder dos asesinatos de alto impacto. Uno, el alcalde Carlos Mansuruapan. un tema que ha consternado a la nación y ha levantado una ola de indignación que no se había visto probablemente desde el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hace 11 años. Y esto es lógico porque este alcalde joven, brillante, había sido un político que había intentado llamar la atención de los gobiernos estatal y federal para hacer algo que permitiera detener la fuerza y el poder de los narcotraficantes que, como es del dominio público, cobran piso, chantajean a todos los comerciantes, agricultores y empresarios de la región, y no solamente a ellos, a ciudadanos comunes y corrientes que abarcan desde talleres mecánicos, tortillerías, pollerías. Es decir, el crimen organizado en vastas regiones de Michoacán es de hecho un estado paralelo. O tal vez, en términos más correctos, es el Estado. Porque el otro, el oficial, básicamente no existe. Ahora, este alcalde quiso crear un gobierno realmente autónomo, no aceptó negociar con el crimen organizado y en esa medida se volvió en un sujeto incómodo para los criminales, pero también para los políticos de Michoacán. Y esto último es lo más importante y relevante que quisiera yo analizar esta vez, porque en realidad este alcalde rompió con el pacto de impunidad que existe en todo el país entre políticos y criminales. Los demás alcaldes se han sometido por las buenas o por las malas a este orden criminal, no solo en Michoacán, lo sabemos también de vastas zonas de Guerrero, de zonas de Puebla, de el Estado de México, todo el sur, toda la tierra caliente común del Estado de México, Michoacán y Guerrero, incluso sur de Jalisco, y tenemos un escenario entonces en el cual la ruptura de ese pacto, que alguien se niegue a continuar, significaba una crítica de facto, una cachetada, digamos, en el rostro de la clase política toda, porque este hombre demostraba que es posible negarse a entrar en el pacto. Precisamente porque era un caso excepcional, representaba un riesgo político para la 4T, que es quien gobierna Michoacán y el país. El gobernador de Michoacán y la presidenta ignoraron las peticiones de ayuda del alcalde y al hacerlo lo dejaron solo frente al crimen. Es verdad que mandó el gobierno un destacamento de la Guardia Nacional para cuidarlo. Es verdad que se articularon con algunos policías estatales para completar su círculo de seguridad. Pero también es cierto que fuera de este despliegue no hubo ninguna política específica de combate a los grupos criminales como tales. Había un esquema de protección que, como vimos, resultó fallido,
pero no había un esquema de combate a los criminales, que es lo que el alcalde reclamaba. Así que si el gobierno nos dice que ellos hicieron lo que pudieron, pues resulta que pudieron muy poco, porque mandaron a cuidar al alcalde sin éxito. Y esto significa que la exposición de los políticos valientes y atrevidos como fue este hombre no es tan grande, es tan riesgosa, que ahora el mensaje que se manda es que ya nadie más debe atreverse a cuestionar este pacto político criminal que caracteriza una muy buena parte del territorio nacional. Se ha anunciado un plan Michoacán que, según esto, va a combatir las raíces del fenómeno del empoderamiento criminal, pero es muy patentemente un engaño más del gobierno. Es lamentable decirlo. Hablan de miles de millones de pesos de inversión en Michoacán, que en realidad son los mismos que ya estaban comprometidos para el estado de Michoacán en el presupuesto del año próximo. Básicamente no hay dinero fresco que esté contemplado en este plan. Eso sí, hay un mucho mayor despliegue militar y de la Guardia Nacional en Michoacán, que se ha convertido en un estado militarizado. Pero el problema está en que la presencia de miles de militares ha demostrado a lo largo de la historia que no es suficiente para acabar con el fenómeno criminal. Es un despliegue que implica que el gobierno descuida otras áreas del país. La Guardia Nacional no tiene capacidad para hacer un despliegue masivo en un lugar sin descuidar otros. Por ejemplo, llegaron a Michoacán miembros de la Guardia Nacional y del Ejército desplegados en Sinaloa, que sigue sufriendo una guerra civil sin cuartel que no ha terminado y no sabemos cuándo terminará. Han sacado gente desde Oaxaca, desde Veracruz, desde Puebla, Guanajuato. O sea, para tapar el hueco de Michoacán han descuidado básicamente a todos los demás estados del país. Eso significa que el despliegue súbito que hoy día ha desarrollado el gobierno es un despliegue temporal, un despliegue que no puede durar más allá de un corto periodo de tiempo. Porque en cuanto la ausencia de la Guardia Nacional en otros estados quede manifiesta, los grupos criminales van a trabajar duramente en hacerse de un mayor poder territorial en ausencia de fuerzas del Estado. Entonces, como vemos, esta es una cuestión simbólica. El gobierno ha decidido demostrar que está dispuesto a hacer algo. Está dispuesto a no quedar en ridículo, a que no piense la ciudadanía que no hacen nada, pero en la práctica están repitiendo los esquemas ya puestos en práctica por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con sus propios planes Michoacán, que en el pasado demostraron ser ineficaces e inútiles. De manera que tengamos en claro que el problema de fondo, como he venido insistiendo mucho con ustedes aquí y en artículos periodísticos, el problema de fondo es el de la alianza político-criminal que los partidos políticos todos, pero especialmente Morena, desarrolló en muchos territorios del país para alcanzar el poder municipal y estatal y expandir entonces la presencia de Morena a nivel nacional con la mayor velocidad posible. Esta estrategia que López Obrador desarrolló desde el 2018, cuando en su campaña presidencial se alió con todo Dios, con el ánimo de garantizar su triunfo. Él tenía mucho miedo de que una vez más, según él, no se reconociera su triunfo. Eso lo llevó a plantear una política de alianzas indiscriminada, en la cual tomaron toda clase de cuadros, sujetos, operadores políticos locales, sin mayor cuestionamiento a su calidad moral o a su pasado, a su trayectoria anterior. Es el caso del gobernador Rocha Moya de Puebla, de Américo Villarreal en Tamaulipas,
personajes del señor Bedoya de Michoacán hoy día, todos ellos tenían nexos familiares y directos con distintos grupos del crimen organizado que eran conocidos públicamente en los estados. El caso de Tabasco es peor porque ahí, de hecho, no fue que salieran con fuerzas ya criminales establecidas, sino que el gobierno mismo otorgó la Secretaría de Seguridad Pública al jefe de un grupo delincuencial, y eso está probado por las investigaciones de la propia Fiscalía General de la República. Bueno, ese orden político criminal es lo que, mientras subsista, garantiza que no vamos a salir del problema de la violencia generalizada. Es por ello que yo quisiera llamar la atención de todos ustedes a que es tiempo de que la sociedad civil reclame el fin de ese orden político, y solo puede lograrse por decisiones drásticas que la presidenta Sheinbaum debe de tomar. Particularmente tiene que sancionar a los políticos morenistas que son hoy claramente responsables de estas alianzas y que tienen una responsabilidad política en el desastre. Empezando por el gobernador de Michoacán, que claramente es favorable o aliado a una de las facciones del crimen organizado local, por el gobernador de Sinaloa, que sigue en su cargo un año y meses después del inicio de una guerra civil en donde él formaba parte de uno de los bandos. O sea, ¿cómo es posible que no se haya sancionado a esos gobernadores? ¿Cómo es posible que Adán Augusto López siga siendo el líder del Senado con su responsabilidad política en el desastre de su estado, Tabasco, ha sido demostrada fehacientemente? Bueno, mientras la presidenta no demuestra que es capaz de sancionar a sus propios miembros, a los políticos de su partido, es claro que no puede haber credibilidad en ningún reclamo de estar resolviendo el problema fundamental de México, que es la violencia criminal. No es creíble. Ahora, el año próximo, ya muy cercano, hay un nuevo presupuesto público. El gobierno acaba de llevar a la Cámara de Diputados su plan de presupuesto, ingresos, gastos, y resulta que disminuye la inversión en seguridad pública y disminuye la inversión en muchos rubros fundamentales para el país. Crece apenas marginalmente en cuestiones de salud, que es un desastre, y de educación, que también lo es. Pero increíblemente sigue sin haber un plan para construir policías municipales y estatales profesionales y fiscalías estatales profesionales. Ya está claro, y todo el mundo lo sabe, se ha repetido desde la época de Calderón, que si no se construyen instituciones de seguridad locales, fuertes, mientras no se reconstituya el municipio como un nivel de poder local real, con recursos y con fuerza policial suficiente, no vamos a salir de la crisis que vivimos hoy día. Bueno, esto que se sabe desde hace mucho tiempo sigue sin hacerse. No lo hizo el PAN, no lo hizo el PRI, no lo ha hecho Morena, ni lo pretende hacer. De manera que estamos en una situación francamente desesperada como país. Es decir, la presidenta, ella misma, que sí es una tecnócrata, que sí entiende los problemas, que sí está más allá de los vaivenes del carácter de los efluvios del López Obrador, que podía tomar decisiones bastante absurdas en cualquier momento. Ella, que es más técnica, sin embargo, no puede tomar la decisión de modificar el orden federal de este país para fortalecer a los municipios y los estados, porque resulta que los municipios y los estados hoy siguen tomados por políticos de la vieja guardia, que son de Morena, pero que significan o que llevan consigo la marca de la alianza político-criminal. Así que estamos en un problema gravísimo.
Y no solo eso, sino que la presidenta tiene que resolver simultáneamente no solo este problema central que le heredó López Obrador sin resolver, sino que además tiene que resolver todos los desastres heredados. Los conflictos con Estados Unidos, el incumplimiento de cláusulas del Tratado de Libre Comercio, tiene que resolver los problemas de crisis fiscal que ha heredado, gravísimos, que tienen al Estado postrado y que impiden que se fortalezca un Estado debilísimo desde el punto de vista institucional. Tenemos una presidenta que tiene una tormenta perfecta de problemas que tiene que atender simultáneamente sin contar con los medios para hacerlo. Entonces, si la presidenta convoca un gran acuerdo nacional contra la violencia y la paz, es posible que pueda haber una salida en donde ella, asumiendo un liderazgo nacional como presidenta de la República y trascendiendo a su partido político, convocando, digamos, ampliamente a la sociedad, solo así podría entonces sancionar a sus propios miembros, ganar legitimidad personal y romper ese pacto de impunidad. De otra manera, mientras no se atreva a salir de ese pequeño nicho que la tiene atrapada, que es el partido Morena controlado subrepticiamente por López Obrador, mientras no haga eso, no vamos a tener una salida del gran drama nacional. Así que es tiempo de exigirle a la presidenta: haga su trabajo, asuma su responsabilidad, salga de la trampa que la tiene atrapada y, por favor, convoque a un esfuerzo nacional que hoy es más urgente que nunca. Nos vemos en la próxima.